Nadia, porque va a poner todo lo que vimos durante todo el semestre. Y molesta porque a mí se me olvidó. Ok, déjenme buscar. Necesito buscar un dispositivo. Denme 2 minutitos para buscarlo. Chicos, voy a tener que reiniciar la computadora. No se vayan de la conferencia, sigan llenándome la lista de asistencia y ya regreso.
Ok, chicos, buenas tardes a todos. Fíjense. Me colocaron, o sea, qué quieren reforzar en el día de hoy? Ustedes discúlpenme que estoy como tartamudeando, pero es que no he parado desde las 9 de la mañana de dar tutorías. Es una mejora bastante grande, me gusta cómo se ve, está muy bien distribuido todo, ¿ok? Espero que sigan así. Profesora, hasta donde yo recuerdo, o sea, no sé si estoy equivocada, creo que el tema que vimos centralmente en bases químicas de la vida de las macromoléculas fue la proteína. Si me equivoco, me puede corregir, por favor. Digo yo, yo me estoy acordando igual que ustedes. Es una de las que me acuerdo, no sé si mis compañeros se podrán acordar también. Y las funciones, lo que vimos de las otras macromoléculas, que no eran las proteínas, fueron las funciones así, por encimita. Por encima. Yo entiendo de eso, ajá. Entonces, ¿nosotros solamente vendría eso o usted en la tutoría va a ampliar el tema? Proteínas. Voy a ampliar el tema de las proteínas porque eso sí lo vimos en la clase. O sea, ustedes como biomolécula, ustedes solo vieron las proteínas y ¿quién está hablando? Solo vimos las proteínas y los ácidos nucleicos en el tema de genética. Ay, a ver, ¿qué está pasando? Profesora, Ok, profesora. Ajá, dígame. yo recuerdo que en el salón, o sea, sí me acuerdo, pero no estoy tan segura. Pero en el salón, cuando estábamos en la universidad, pues dijo que ustedes solo vieron proteínas, glúcidos y lípidos solamente para el grupo 3. ¿Cierto? Es así, ¿no? Ajá. Ah, bueno. Ajá. Es lo que acabo de decir. Profesora, ¿qué está lloviendo? A mí se me está cortando el wifi. Ok. Profesora, entonces, hoy sería ver esa parte de proteínas y ya después entramos en el tema de los organelos. ¿Quieren ver los organelos entre hoy y mañana? ¿Y ustedes querían otro tema? ¿El de genética? Si no me equivoco, sí, profesora. Ok. El de los organelos, con ustedes yo no creo que vaya a tener tanto inconveniente con los organelos porque ustedes sí tuvieron el detalle de ver cómo es la composición, estructura y función de cada organelo. Entonces es más un repaso ese detalle de los organelos. Pero con la parte química ustedes sí no hicieron genética, ustedes no hicieron tutoría genética conmigo la semana pasada, así que, ok. Entonces, mañana que ustedes separaron la tutoría de mañana, ahorita no les puedo decir exactamente qué hora, yo sé que es antes del otro grupo, eso es lo único que sé. Vemos el detalle de la genética en general, pero necesito que cuando ustedes entren a las tutorías, chicos, me tengan preguntas específicas, preguntas puntuales, porque si no nos vamos toda la tutoría diciendo algo que realmente pues no vamos a alcanzar a decir por completo. Por ejemplo, esto de las biomoléculas, ¿ok? Entonces, voy a compartirles la pantalla. Aquí recordemos la dinámica. La dinámica es que yo presento algo, un tema, les hago preguntas, ustedes deben contestar. Mientras ustedes no contesten, no avanzamos en el tema. Entonces, la virtualidad no exime de la participación. Así que ustedes tienen que participar, chicos, química de la vida. Tienen que participar. Entonces ya habíamos visto lo que son las funciones de las macromoléculas en general. Y para hacerles el recorderis, mientras esto se va abriendo, las macromoléculas son aquellas moléculas bastante grandes o polímeros que son los bloques estructurales de todos los sistemas biológicos. Las macromoléculas son los lípidos, los azúcares, los ácidos nucleicos y las proteínas.
Cada una de estas macromoléculas tiene su función. Ellas todas están formadas por enlaces de carbono con hidrógeno y otras moléculas más, y cada una de ellas tiene su función principal en lo que es la célula. En ese aspecto, los glúcidos o polisacáridos, o lo que ustedes conocen como carbohidratos, tienen esta función de ser una fuente de energía inmediata para la célula. La mayor parte de los glúcidos en la célula, o el mayor porcentaje de glúcidos que se van a encontrar en la célula, ellos pues utilizan a los polisacáridos como fuente de energía inmediata. Sin embargo, hay otros tipos de polisacáridos que entonces van a tener unas funciones secundarias en sí, que específicamente son estas tres: la función estructural, como es el caso de la celulosa y la quitina; la función de reserva energética, como es el caso del glucógeno en las células animales y el almidón en las células vegetales; y la comunicación celular, que es el caso de aquellos azúcares o glúcidos o polisacáridos o carbohidratos, como le quieran decir, que van a ayudar a que la célula pues sea reconocida, sea señalizada y pueda interactuar con otros organismos o bien otras células. Entonces esa función en particular se conoce como función de comunicación celular. También la pueden poner como función de reconocimiento y señalización. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Por otra parte tenemos a los lípidos. Los lípidos nosotros no nos adentramos en eso. No hablamos como tal de los lípidos ni en la estructura de los glúcidos. Pero los lípidos tienen una función de reserva energética, ¿ok? Ellos principalmente están formados por ácidos grasos en general, pero hay algunos lípidos que no tienen ácidos grasos y que por lo tanto tienen otras funciones además de reserva energética. Entonces ahí encontramos, por ejemplo, la función estructural, que es el caso de los fosfolípidos y el colesterol, y la función reguladora, o también conocida como función hormonal, que es el caso de aquellos lípidos que son hormonas, o más bien hormonas que son de naturaleza lipídica. Tenemos por otra parte los ácidos nucleicos, cuya principal función es la función genética. La función genética es la que está asociada al almacenamiento y expresión de la información de todos los caracteres o las características de una célula o de un ser vivo. Y esas características en el sistema de la célula como tal se codifican mediante genes. Por eso entonces se habla de la función genética, la función asociada al almacenamiento y expresión de los genes. Y por otra parte tenemos a las proteínas, que las proteínas, su función principal, o de la mayor parte de las proteínas existentes, es la función enzimática, ¿ok? Pero también vamos a encontrar que, a diferencia de todas las otras macromoléculas, las proteínas o polipéptidos presentan muchas más funciones secundarias, y por esa razón en la célula y en todos los sistemas biológicos, después del agua, las proteínas son las moléculas más comunes o más frecuentes en todo el sistema, ¿ok? Literalmente son las más abundantes después de la molécula del agua. Entonces, lo ideal sería ver cada una de esas funciones: la función de señalización, que también es reconocimiento o comunicación celular; la función de regulación, hay hormonas proteicas, ¿ok? Esa función es función hormonal. La función de transporte, que es el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, que ella transporta lo que sería el oxígeno a las diferentes células. La función de movimiento, que es el caso de las proteínas de los músculos, la miosina, por ejemplo, ¿ok? Ella se encarga de contraer y retraer todas sus partes para poder entonces generar este movimiento de contráctil de los miocitos. La función de soporte, que en pocas palabras también es una función estructural. Hay proteínas que forman parte de la estructura de la célula, como por ejemplo las proteínas integrales de membrana. Y también hay proteínas que tienen esa función estructural y de soporte, como es el caso de la actina de los microfilamentos del citoesqueleto, ¿ok? Y hay ejemplos para tirar al aire.
Yo personalmente les comento que yo les voy a poner muchos ejemplos de los que ya yo he mencionado durante el semestre y en estos momentos, ¿ok? Que son los mismos que mencioné en la clase. Entonces yo les voy a poner ejemplos de moléculas y ustedes me tienen que identificar si es una proteína, si es un lípido, si es un ácido nucleico, si es un glúcido, ¿ok? Porque yo les he dicho nombres específicos de moléculas con este tipo de naturaleza y este tipo de funciones. Entonces tienen que asociar la molécula con su naturaleza proteica, lipídica, glucídica o de genética, ¿ok? Y además tienen que asociar la molécula con su función. Por ejemplo, si yo les pusiera las hidrolasas de los lisosomas, ¿qué función tienen en la célula? Y les pongo enzimática, señalización, regulación, transporte. ¿Ustedes qué me dirían? Vamos a poner el ejemplo en el chat de la videoconferencia. Si yo les preguntara función de las hidrolasas ácidas en los lisosomas, y les pongo opción A, enzimática, opción B, de soporte, opción C, de defensa inmunitaria, opción D, ¿qué? Estructural, D, opción E, todas las anteriores, opción F, ninguna de las anteriores. ¿Qué ustedes me dirían allí? ¿Cuál es la función de las hidrolasas ácidas en los lisosomas? A ver. A ver, dice que opción A. Ochoa me pregunta si es la opción A. No sé. Bedoya me dice que es la opción A. Castillo me dice que es la opción C. Douglas me dice que es la opción C. ¿Ok? ¿Qué más? La pregunta es esta. Función de las hidrolasas ácidas en los lisosomas. ¿Qué función tienen las hidrolasas ácidas en los lisosomas? Dicen que opción C, defensa inmunitaria. Está supuestamente entre esta y al inicio me dijeron esta, ¿verdad? A ver, dice Ceballos que la opción A. Ok, creo que tenemos una buena cantidad de respuestas. Voy a hacerles esta pregunta y con eso automáticamente se responden. ¿Qué tipo de proteínas son las hidrolasas ácidas? Alguien que active su audio y me responda. ¿Qué tipo de proteínas son las hidrolasas? Una enzima. Son enzimas, ¿verdad? Sí. Enzimas. Exactamente. Si son enzimas, entonces ¿cuál es la función de la proteína en este caso? Oye, no me deja. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ahora sí. Si son enzimas, ¿cuál es la función entonces? La función enzimática, mis amores. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es enzimática. Para que vean que esto es tan sencillo, ¿ok? Tan sencillo. Esto no es una cuestión de memoria. Esto es saber qué es lo que estamos hablando aquí.
Y a pesar de todo, le estoy haciendo una pregunta súper sencilla, no se las estoy complicando. Esta es una pregunta de escoger la respuesta correcta, porque ahí solamente hay una respuesta posible. ¿Ok? ¿Quién me escribe? ¿Qué es esto? Ok. Una respuesta posible. La función enzimática. ¿Ok? Ahora, si yo les pusiera, en vez de las hidrolasas, vamos a ponerlo todo negro. En vez de las hidrolasas, vamos a decir las proteínas canal. Para ver, no, bueno, proteínas canal no. Es que hay, bueno, proteínas canal, vamos a decir, de membrana. Entonces, ¿cuál es la función? Vamos a ponérselas en el chat. A ver, ¿cuál es la función de las proteínas de canal de membrana dentro de todas las opciones que hay allí? ¿Ustedes qué escogerían? La D, estructural. La D, estructural. ¿Qué más? Ajá, dígame, Ashley. Dice Castillo que la D, estructural. Dice Lourdes que es la F es ninguna. Dice Yesenia que es la D, que es estructural. Dice Ceballos que es F, ninguna. Castro, D, Barba, F, ¿ok? Yaelis, F, ¿ok? Las proteínas canales son proteínas ¿de qué? De transporte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sería una proteína estructural? Ella forma parte de la membrana, pero en la membrana ya tiene una función estructural. No, ¿verdad? Las proteínas canales son proteínas de transporte, que es una función secundaria. Por lo tanto, aquí no aparece en ninguna parte función de transporte, así que la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Es la opción F. Entonces, por eso les digo, tienen que estar muy claros de la función de lo que se coloque aquí, ¿ok? Porque con eso automáticamente tienen la respuesta. Y literalmente esta también es una pregunta de escoger la respuesta correcta. Esta es la única respuesta correcta para esta pregunta, ¿ok? Entonces, todo lo anterior se integra para este examen. Y ya nosotros hemos hablado de muchos tipos de proteínas en el semestre, que ustedes ya tienen que tener claros, ¿ok? Cuáles son, qué hacen, porque cada vez que mencionábamos las proteínas, mencionábamos su función, ¿ok? Y es integrar este tema con el tema inicial, que es, pues, la función de las proteínas. Aquí les puedo poner, por ejemplo, cuál es la función de las actinas del citoesqueleto. Eso ya lo dijimos, pero citoesqueleto, ¿ok? ¿Cuál sería la función? Ahí sí tenemos una disyuntiva, ¿ok? Las actinas del citoesqueleto. Voy a ponerla acá. ¿Cuál es la función de las actinas del citoesqueleto? Dice que la D que era estructural. Ajá, vamos a poner aquí que ustedes dicen que es estructural. ¿Okay? Estructural.
la D, la D, la D. Ok, Aparicio, la D también. Ahora me dio alergia, no sé qué me dio alergia. Leanne dice que también la D, ok. Vamos a decirlo. Efectivamente es la D, la función estructural. ¿Por qué yo no le puedo colocar a esta que tiene una función de soporte? Porque la función de soporte no la está dando la actina, sino el citoesqueleto, ¿ok? Esta es una pregunta de escoger la mejor respuesta. Si yo no tuviera esta respuesta aquí, yo entonces diría función de soporte, porque está asociado a una estructura de soporte de la célula, que es el citoesqueleto, específicamente los microfilamentos. Pero como en este caso yo tengo función de soporte y también función estructural, me voy a ir específicamente a la respuesta más acertada para la pregunta. Y en este caso, las actinas del citoesqueleto, ellas forman parte de la estructura del citoesqueleto. Y la estructura que en este caso forman en el citoesqueleto es la que da soporte, ¿ok? Que es en el caso de los microfilamentos o filamentos de actina. Entonces ven la diferencia entre una pregunta y otra. Una es más difícil que otra, evidentemente. La de análisis, la de escoger la mejor respuesta, ¿ok? Por lo menos 20 preguntas del examen siempre son de escoger la mejor respuesta, siempre, ¿ok? Porque como les dije al inicio del semestre, a la universidad no se viene a memorizar, se viene a analizar y asociar. Entonces, bueno, ¿se entiende por qué es estructural y no de soporte? Sí o no en el chat de la videoconferencia. Y todos me tienen que contestar. Ok. Lourdes, usted no entendió, pero usted sí respondió. Usted fue la que, literal, usted respondió todas. No entendí. Ok. Dice Bedoya que no, tampoco comprendió. Seanme sinceros, jóvenes, que las tutorías son para eso. Ok. Así a lo bruto, profesora, no, yo no entendí nada. Ok. Usted escoge la mejor respuesta. Es eso. Usted escoge la respuesta que a usted le parezca más certera para la pregunta. Ya. Y usted, por ejemplo, respondió de una vez la que era estructural. Literalmente. Ok. Bien. Entonces, así mismo como tengo esto, o sea, yo le puedo poner cualquier proteína. ¿Qué proteínas en general hemos visto? Podemos enlistarlas, o sea, es que montón de proteínas que hemos visto. Y ustedes deberían, por ejemplo, agarrar y colocar enzimas que han encontrado. Vamos a decir, por ejemplo. Pueden enlistar todas las funciones de las proteínas. La función estructural, de soporte. ¿Qué pasó aquí? A, B, C, D, E. Ah, pero no me va a dejar. Vamos a borrar. Enzimática, que esa sí está. ¿Ok? Defensa inmunitaria, estructural, soporte, movimiento, transporte. ¿Qué más había por ahí? Reguladora. Vamos a poner aquí hormonal, es que es lo mismo que hormonal. Vamos a buscar
Señalización, me falta. Ok, vamos a decir esas. Y señalización. Así es reconocimiento. Perdón, no es reconocimiento, es comunicación celular. Transporte. Y vámonos literalmente una por una. Vamos a poner pantalla grande, ¿ok? Por ejemplo, enzimas que ustedes hayan visto o que hayamos mencionado, podemos verlo desde la membrana. Una proteína integral de membrana que sea enzimática es la ATP sintasa, en este caso de la membrana de las mitocondrias. Luego, cuando vemos en el interior de la célula, podemos hablar, por ejemplo, de todos los que están asociados a enzimas de la transducción de señales. Por ejemplo, las enzimas dependientes de ciclinas que participan en la división celular. ¿Okay? Otras enzimas que nosotros vemos en los organelos están las hidrolasas ácidas de los lisosomas, las peroxidasas y catalasas, de los peroxisomas, está, por ejemplo, las enzimas que están en el aparato de Golgi y en la ¿cómo se llama? En el retículo endoplásmico, que son las glicosidasas. Ellas unen o agregan, azúcares. También se les llama glucosidasas, que me imagino que es, también se les llama así, glucosidasas. Están las quinasas, agregan grupos fosfato a las moléculas, ¿verdad? Están todas las que hacen acetilación y metilación, acetilasas, metilasas, ¿cuál otra había por allí? Teníamos las de, entonces, el núcleo. Aquí entraban todas las de la genética, topoisomerasas, polimerasas, ¿cómo se llamaba la otra? Helicasas, todas esas son enzimas, señores, exonucleasas, ligasas, todas esas son enzimas, ¿verdad? Y para ver, ¿hay alguna otra por ahí? Vamos a decir que esas son las únicas enzimas que hemos visto nosotros, vamos a decir. Vámonos con las proteínas de soporte. Voy a agarrar acá. Profesora, una consulta. Dígame. Las enzimas que participan en lo que son el ciclo de Krebs entrarían aquí o no? Sí, pero yo no les mencioné alguna en particular, ¿verdad? Así que imagínense tener que mencionar todas las enzimas del ciclo de Krebs, mis amores. ¿Se imaginan? No, eso se los dejo con el profesor de bioquímica. Si todo sale bien, ustedes lo van a ver con ese profesor. Ok. Aquí puedo decir, voy a colocar que dentro de las hidrolasas hay proteasas y lipasas. Ellas cortan proteínas y cortan lípidos, ¿ok? Vamos a decir. Acá entonces, por ejemplo, proteínas de soporte. Están todas las de el citoesqueleto, ¿verdad? Las actinas, las tubulinas,
y todas las de los filamentos intermedios, y ahí entran el montón, que si las queratinas, que si las ¿cómo es? Desminas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si sigo más abajo, de soporte, pues son principalmente esas las del citoesqueleto, ¿verdad? Porque ya más adelante realmente no hay como proteínas en particular, pero vamos a decir que esas son las que yo les mencioné. ¿Ok? Undo. En el caso de las de defensa inmunitaria, las únicas que les mencioné son las inmunoglobulinas, que nosotros conocemos comúnmente como anticuerpos. ¿Ok? Esas son las inmunoglobulinas. A nivel estructural, entonces ya tenemos un montón. ¿Ok? Tenemos las mismas del citoesqueleto, vamos a decirlo de esa manera. ¿Ok? Tenemos las mismas. Pero además de eso tenemos todas las demás que constituyen partes de la célula. Entonces tenemos, por ejemplo, a todas las proteínas de membrana que encontramos de toda índole, ¿ok? Las integrales principalmente, ¿ok? Como pueden ver, hay varias que tienen varias funciones secundarias o que sí están asociadas, ¿ok? Proteína de membrana, alguna otra proteína que forma una estructura celular como tal, pero ahorita mismo no se me ocurren muchas, la verdad. Déjenme pensar. Las proteínas de los ribosomas. Para ver. Están los complejos proteicos de las mitocondrias. Mitocondrias. Ok. Vamos a decir que esas. Realmente la mayor parte de las proteínas son estructurales excepto por las enzimáticas, pero vamos a decir que esas. Vamos a copiar otra más. Entonces vamos a... Ay, cariño. Vamos a borrar todas estas y vamos a empezar con las de movimiento. ¿Ok? Movimiento celular. Movimiento. Entonces vamos, específicamente aquí encontramos todas las de los músculos. La miocina, y hay una otra que me falta, bueno, esa yo no la mencioné, así que mejor la dejamos así. Las miocinas específicamente. Miren, había una que me faltaron. Unas de soporte que me faltaron. Me faltaron las del tejido conjuntivo no especializado. Elastina, colágeno y fibrilina. ¿Ok? Estas son proteínas de soporte. Acá entonces, de movimiento, solamente vamos a mencionar las miocinas, ¿ok? Solamente podemos mencionar las miocinas, por ahora. Si no se me ocurre ninguna otra, nada que contraiga, no, solamente eso, ¿ok? Luego tenemos las proteínas de transporte, y aquí hay las de membrana, las circulatorias, por ejemplo, tenemos la hemoglobina, que, ¿cómo se llama? Ella transporta oxígeno. Tenemos las proteínas transportadoras de membrana. Y ahí tenemos las canal y las gates o carrier, ¿verdad? Tenemos también, aquí por ejemplo tenemos las bombas proteicas, ¿ok? Proteicas. Y de estas yo puedo mencionar
todos los complejos proteicos, complejos de las mitocondrias, ¿ok? Donde se da la cadena transportadora de electrones. Mitocondrias. El complejo 1, complejo 2. Aquí voy a poner complejo 1, complejo 2, citocromo B, citocromo oxidasa. Bueno, entonces voy. ¿Ok? Todas esas son bombas proteicas. También están las bombas de protones de los lisosomas, que ellas bombean hidrógenos hacia el interior del lisosoma para que el interior del lisosoma se mantenga con un pH ácido, ¿ok? Para que vean el montón de proteínas que nosotros hemos mencionado, ¿ok? Aquí también, por ejemplo, está, déjenme, es un tipo de proteína de transporte, pero no son como tal una proteína específica, pero vamos a ponerlo, ¿ok? Aquí voy a poner complejo de proteínas del poro nuclear. Todas ellas forman esa estructura que es el complejo de poro en sí en el núcleo. Eso es un ejemplo también, ¿ok? Y miren, todas esas son proteínas que hemos visto durante el semestre. Todas tienen esa misma función, transporte, ¿ok? ¿Hay alguna más acá? Ay, miren, las histonas, ¿dónde las podríamos poner? Función estructural. Voy a ponerla entonces acá, soporte, aquí. Las histonas, voy a ponerlas aquí, histonas. También tienen esa función estructural. Ellas forman literalmente la estructura de los nucleosomas, ¿ok? Que es la forma en la que se empaqueta el material genético. Yo puedo poner... no me deja. Vamos a... dos columnas. Así es un poco más fácil de entender. Bueno, igual no me deja, ¿ok? ¿Qué otras proteínas por acá? Vamos a decir por ahora que eso, ¿ok? Función reguladora u hormonal. Tenemos principalmente las hormonas proteicas. Y aquí específicamente vamos a hablar de la insulina. ¿Ok? De la insulina. ¿Qué otra? Déjenme mejor copiar y pegar. Para eliminar todo esto que está acá arriba porque me está haciendo witchy ahí. Hormonas proteicas, insulina. ¿Qué otra hablamos por allí? Creo que es la única de la que nosotros hablamos, ¿verdad? La insulina. Me parece. ¿Ok? Pero la función reguladora también es, ¿cómo se diría? No solamente es hormonal, sino que puede haber proteínas reguladoras de algún proceso. Y ahí entran específicamente los factores moleculares. ¿Ok? Aquí entonces vamos a encontrar los factores de crecimiento, los factores de transcripción, los factores de traducción, literalmente, así se llaman, factores de traducción, es decir, aquellas proteínas que participan, transcripción, que participan en la replicación, transcripción y traducción, ayudando a, como quien dice, activar o inhibir alguno de esos procesos de la expresión génica, ¿ok? Entonces, estos factores moleculares, todos ellos son reguladores. ¿Reguladores de qué? De un proceso celular, que es este caso, la expresión génica. Creo que hasta allí, creo, ¿ok?
creo. Y si me voy entonces a de señalización, tenemos a los marcadores celulares, que son proteínas de membrana, ¿verdad? Tenemos a las proteínas de anclaje, o adhesión, ¿ok? Que ellas ayudan a que una célula se una con otra. Esas también podrían ir, por ejemplo, a nivel estructural, por ejemplo, o incluso a nivel de soporte, como las proteínas de las uniones, ¿ok? Ahí están uniones gap, bueno, uniones en hendidura, estrechas y desmosomas. En este caso serían las desmogleínas. Voy a poner las conexinas, ¿ok? De señalización, entonces eso. Las otras proteínas de señalización o de comunicación celular como tal, dígame. Sobre las proteínas de adhesión, ellas ya, para saber entonces en qué función, siendo la mejor respuesta, sería el contexto de la pregunta, ¿cierto? Sí, exactamente. A la final todas son respuestas correctas en el sentido de que sí, estas proteínas son de soporte, estas proteínas son estructurales y también son proteínas de señalización. E incluso las conexinas, si mal no recuerdo, que creo que esto fue lo que les mostré ese día, porque no quiero decir algo que no es, pero si mal no recuerdo que les mostré ese día, las conexinas no solamente son proteínas de unión, es decir, no solamente son de soporte y estructural, sino que ellas también son proteínas de transporte, de iones de cloro y de agua. Entonces, como pueden ver, hay proteínas que tienen varias funciones secundarias. ¿Ok? Si mal no recuerdo, de todas formas déjenme buscarlo ahora, porque no vaya a ser que le esté diciendo una cosa que no es. Ni yo misma me acuerdo de esa clase. Señalización, están los marcadores moleculares, las proteínas de anclaje y adhesión. Están las receptoras de membrana, ¿ok? Que también entran dentro de la función reguladora, pero son más que nada, voy a ponerlo más que nada como señalización, comunicación celular, receptoras de membrana, ¿ok? Ellas literalmente reconocen algún estímulo para entonces comunicarlo al interior de la célula, ¿ok? Y aquí también estaban, por ejemplo, las proteínas periféricas, ¿ok? ¿Qué otra proteína señal nosotros teníamos por allí? Ahorita mismo no me acuerdo de ninguna en particular, así que en el ADN no hay ninguno, en las mitocondrias no hay ninguna tampoco, en los lisosomas, perisosomas, retículo endoplasmático. Las proteínas que se colocan en las vesículas de transporte, las proteínas de cubierta de membrana. Voy a poner de vesículas. Ahí está, por ejemplo, la COP1, la COP2 y la clatrina. ¿Ok? Ellas son proteínas señal. Ellas señalan hacia dónde se va la vesícula de transporte, si hacia el retículo endoplásmico, si hacia el aparato de Golgi, si hacia la membrana, si hacia el citoplasma, ¿ok? Entonces son proteínas señalizadoras. Y yo me puedo literalmente ir metiendo cada vez más, porque prácticamente todos los procesos de la célula son regulados por proteínas. La función de los azúcares es darle energía a todas estas proteínas. Pero todos los procesos de la célula prácticamente son hechos por proteínas, ¿ok? Entonces, ahí miren, acabo de sacar literalmente 4 diapositivas, nada más de enlistando las proteínas, enlistándolas, ¿ok? Y sus respectivas funciones.
Y así mismo yo puedo agarrar y preguntarles a ustedes, porque se supone que como esto lo vimos durante todo el semestre en diferentes puntos del semestre, yo les puedo preguntar, las quinasas, ¿qué función presentan? Las ATP sintetasa, ¿qué función presentan? ¿Okay? Y les coloco varias de esta pregunta, literal, varias de esas preguntas donde coloco esas opciones de funciones y ustedes me pueden responder con la mejor respuesta o la respuesta correcta. A veces van a encontrar estas preguntas de que A y C son correctas. Por ejemplo, en el caso de lactina, ¿ok? Sabemos que la mejor respuesta es que lactina es una proteína estructural, 100%. Pero sabemos que como ella está asociada a una estructura de soporte, también se puede considerar una proteína de soporte. Entonces yo les puedo colocar en un examen, por ejemplo, una respuesta que diga que B y D son correctas. ¿Y cuál sería la opción entonces ahí? Esa respuesta, esa opción. ¿Ok? Pero para poder llegar a eso, ustedes tienen que estar bien claros de todo esto otro. Asociar todo lo que ya hemos visto a esto. ¿Ok? Y por eso les digo, ustedes tienen que estar bien claros. Aquí no funciona, por ejemplo, no va a funcionar ChatGPT, no les va a pasar, o sea, les puede pasar como el grupo 3, del grupo 3 también intentaron copiarse y los muy ingenuos hasta se grabaron, ¿ok? En medio del examen y ChatGPT les puso puras respuestas incorrectas. Casi todas las respuestas que les dio ChatGPT fue todas las anteriores y casi ninguna respuesta de ese examen. Yo puedo decir que 2 preguntas de ese examen, que eran 50 preguntas, yo puedo decir si acaso 2 preguntas, que la respuesta era todas las anteriores. Entonces tienen que estar bien claros de esto y tienen que estudiarse esto, ¿ok? Profesora, Ajá, dígame. usted cuando modifica la diapositiva desde allá, ella se actualiza en lo que viene siendo su portafolio. No, esto lo estoy haciendo yo ahorita y esto es en mi computadora y no les voy a facilitar esto porque yo pienso que ustedes están grabando esto, ¿verdad? Sí, es que tengo un poco de screenshot y quería saber. Ok. No, esto sí no se los voy a facilitar. Entonces, bueno, tenemos de todo un poco, o sea, yo puedo sentarme a hablar de proteínas y van a ver que las proteínas tienen este montón de funciones, que a la final lo importante en biología, lo importante que ustedes tienen que saber de las biomoléculas es la función que tienen esas biomoléculas, no tanto su estructura. La estructura es para entender cómo ellas funcionan. Pero van a profundizar en esas estructuras más adelante, si todo sale bien, cuando den bioquímica, ¿ok? Aquí para mí lo más importante es que ustedes reconozcan las funciones. Entonces, nosotros no vimos, por ejemplo, lípidos como tal, pero yo sí les mencioné lípidos. Entonces voy a, por ejemplo, hacer lo mismo con los lípidos. ¿Qué lípidos tenemos por allí? Nosotros tenemos que los lípidos tienen 3 funciones: reserva energética, que es la principal, o la primaria, función primaria y función secundaria, ¿ok? Tenemos lípidos que tienen una función reguladora, o función hormonal, ¿ok? Y tenemos lípidos que tienen una función estructural. Lo escribí todo en cualquier orden menos el orden alfabético, pero vamos a ponerlo de esta manera, ¿ok? Esas son las principales funciones que podemos mencionar y de todas estas la más importante es la de reserva energética. Lípidos que sean o que tengan esa función de reserva energética, los triglicéridos, que son comúnmente conocidos en el caso de las células humanas como grasas, ¿ok? Son los que se reservan ¿dónde? En los adipocitos. ¿Ok? A nivel estructural, ese es el único que hemos visto y es el único que vamos a ver de reserva energética porque ese literalmente es el único lípido de reserva energética que vamos a encontrar en las células, ¿ok? Especialmente en las células humanas.
En las células animales, voy a ponerlo aquí. Triglicéridos, aceites, en forma de aceite, a eso me refiero, ¿ok? Esos específicamente están en las células vegetales. Células vegetales en los gránulos de reserva, que son un tipo de vesícula, gránulos de reserva, que son un tipo de vesículas que nosotros vimos al momento de hablar del transporte celular. Es un tipo de vesícula de transporte que se queda en el citoplasma y reserva entonces esos triglicéridos en forma de aceite, ¿ok? Esa vesícula de transporte que ahora se ha convertido en una vesícula de almacenamiento en las células vegetales se llaman gránulos de reserva. ¿Ok? Gránulos de reserva. Acá puedo poner yo que está en la vacuola de grasa. ¿Okay? A nivel estructural, lípidos estructurales, siempre les voy a mencionar dos. Los fosfolípidos, que forman las membranas biológicas, todas y cada una. ¿Ok? Y el colesterol, que es exclusivo de las células animales, ¿ok? En sí. El colesterol se encuentra también en las membranas biológicas de las células animales, obviamente, ¿ok? Pero muy particularmente el colesterol no es solamente un lípido estructural, él también es un lípido regulador. ¿Por qué? Porque él regula la fluidez de las membranas biológicas. Literalmente. Él hace que la membrana de las células se vuelva más fluida o más rígida. Este lípido, ¿ok? Y además de eso, otros lípidos con función reguladora u hormonal, tenemos a todo lo que son los esteroides. Bueno, es que el colesterol también es un esteroide, pero tenemos pues a la progesterona, la testosterona, ¿ok? Que son las hormonas sexuales. Ahí me falta una, ¿verdad? Ni me acuerdo cuál me falta, pero ajá. También tenemos la cortisona o cortisol. En este caso, cortisol es un lípido que regula el estrés, ¿ok? Que literalmente responde al estrés, y también es un lípido que ayuda a regular la micción, es decir, las ganas de orinar. Así que nosotros típicamente lo vamos a ver en las glándulas suprarrenales, ¿ok? Esto yo no les expliqué qué función tenía, pero sí les expliqué, por ejemplo, que este tipo de lípidos tienen una función hormonal. Eso fue lo único que les dije, me acuerdo. ¿Ok? Así que está esto de aquí. Hay un lípido que se me está pasando, una enzima que nosotros vimos que ahora me estoy acordando. Ustedes la mencionaron cuando estábamos hablando de los casos clínicos, las glucocerebrosidasas. Glucocerebrosidasas. ¿Se acuerdan en qué tema vimos las glucocerebrosidasas? A ver. En el Alzheimer. En el Alzheimer. ¿Seguro? En Gaucher, ¿verdad? Ok. En el Alzheimer, de hecho vamos a colocarla aquí. En el Alzheimer, ¿qué tipo de proteína vimos? Vimos proteínas estructurales, ¿ok? Vimos la proteína tau. Vimos la proteína, ¿cómo se llama? Las beta-amiloides. Esas son proteínas estructurales y proteínas en el caso de las beta-amiloides, no solamente es una proteína estructural, sino que también es una proteína de señalización. Aquí está, ¿ok? Voy a poner beta-amiloide. ¿Ok?
no son proteínas. ¿Qué más vimos por allí? Un lípido que hayamos visto aquí. Como hablamos de las glucocerebrosidasas, hablamos también de los cerebrósidos. Eso es un tipo de lípido. Y más específicamente, el tipo de lípido que regula, sobre el que actúa la glucocerebrosidasa, se llaman esfingolípidos. ¿Okay? Específicamente eso. Ese es en el caso pues de, voy a ponerlo aquí, lípidos. ¿Ok? Ahí está. Es que no les puedo mandar esto así porque esto está todo desordenado. Tampoco. Pero bueno, vamos a ver entonces a los azúcares. Voy a poner glúcidos aquí. Los glúcidos tienen tres o cuatro funciones. La principal es la de energía inmediata. La siguiente es de reserva energética. La siguiente es una función netamente estructural. Y ahí me falta una, ¿verdad? ¿Cuál es? Déjenme buscarla. Comunicación celular. Okay. Bien. Celular. Entonces, por ejemplo, energía inmediata, por supuesto que la glucosa, que es un monosacárido, ¿ok? Es el único que hemos visto que sea 100% energético. Luego vimos de reserva energética por excelencia para nosotros los humanos es el glucógeno. Eso es un azúcar, señores, ¿ok? Pero es un gran polímero de reserva energética. Cuando nosotros estamos dormidos, que no estamos ingiriendo glucosa, entonces utilizamos el glucógeno que nuestras células almacenaron. ¿Ok? Es el único que realmente les mencioné, pero también está el almidón, que es el equivalente en las células vegetales. ¿Ok? A nivel estructural, glúcidos estructurales tenemos, para ver, glúcidos estructurales, es que el que les mencioné fue la celulosa, pero ese es de las células vegetales, la celulosa. Voy a poner pared celular vegetal, ¿ok? Pero el equivalente en los sistemas animales sería la quitina. Eso está en la diapositiva, ¿ok? Eso es para el exoesqueleto de los insectos, ¿ok? Otro azúcar estructural, vamos a ver si... la ribosa y desoxirribosa, ¿verdad? Desoxirribosa. Ella forma parte de los nucleótidos, pero forma parte de los nucleótidos. ¿Okay? ¿Qué otro azúcar estructural nosotros podemos mencionar? Ustedes habían mencionado, voy a ponerlo de esta manera, que en los lisosomas, el lisosoma tiene una capa interna de polisacáridos. Entonces voy a poner los polisacáridos de los lisosomas. ¿Ok? Ustedes fueron los que mencionaron eso. ¿Qué otro por allí hay? Es que nosotros polisacáridos realmente no tantos. Tenemos polisacáridos muy puntuales, muy puntuales, ¿ok? Pero bueno. Y finalmente los de comunicación celular son todos los oligosacáridos de membrana, también conocidos como glucósidos, literalmente, ¿ok? Todos y cada uno.
¿Qué otros que nos ayuden a comunicación celular? Bueno, ya, eso es en particular. ¿Ok? Estos son los más importantes que yo les mencioné. Por supuesto que hay un montón más, con muchas otras funciones. Pero estos fueron los que yo les mencioné durante el semestre. Y entonces mis jamones tienen todo esto, ¿ok? En el caso de los ácidos nucleicos, vamos a poner aquí ácidos nucleicos. Ellos solo tienen una función principal, función genética, ¿ok? Pero esa función genética se separa en almacenamiento genético, que específicamente es la función del, voy a poner ácido, yo tratando de poner ácido desoxirribonucleico y expresión génica para el ácido ribonucleico, ¿verdad? ARN y ADN. Entonces aquí muy particularmente yo podría hablarles de los diferentes niveles estructurales. Podría decir fibras de cromatina, ¿ok? Pues son literalmente moléculas que son ácidos nucleicos o que forman parte de los ácidos nucleicos, ¿ok? Fibras de cromatina, que aquí va la cromatina, que específicamente es eucromatina, heterocromatina. Puedo hablar entonces de los siguientes niveles estructurales, los cromosomas, ¿ok? Los cromosomas son un ácido nucleico supercompactado, el ADN, ¿ok? Y en el caso del ARN puedo hablar de ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal, mi ARN, que es un tipo de factor molecular de transcripción, ¿verdad? Y ahí están. Los que funcionan para almacenar material genético y los que funcionan para expresar o regular la expresión del material genético. ¿Okay? Así que bueno, ahí están las funciones, mis amores, y ahí están todos los tipos en sí. Entonces yo les puedo preguntar, por ejemplo, hacerles preguntas así bien tricky. Dice, el ARN mensajero es una proteína, un polisacárido, un nucleótido, ¿ya? Para que ustedes me digan, además de la función, o sea, para que ustedes, además de saber la función, también sepan la naturaleza de la molécula, si es una proteína, si es un lípido, si es un glúcido, si es un ácido nucleico. ¿Ok? Eso en particular, entonces es lo que tienen que saber. Y mis amores, he resumido, literalmente he resumido el tema de las biomoléculas, ¿ok? Aquí muy particularmente, ¿qué es lo único que sí les voy a reiterar como tal? Les voy a reiterar esto de las enzimas, ¿ok? Aquí hay varias cosas que no hemos mencionado por ejemplo, las enzimas que actúan sobre un sustrato, que tienen un sitio activo, eso lo tienen que recordar porque eso es metabolismo, ¿ok? Y lo que sí también tenemos que recordar de las proteínas en particular es cómo está formada su estructura, ¿ok? Aquí, por ejemplo, estos son los azúcares de reconocimiento y señalización celular, de comunicación. Estos que están aquí son los oligosacáridos o glucósidos. Entonces, vámonos a los polipéptidos. Tienen que recordar esto, que los polipéptidos o proteínas están formadas por cadenas de aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos, recuerden que tienen esta estructura, un grupo carboxilo que es es electronegativo, ¿ok? Y un grupo amino que es electropositivo. Y dependiendo del pH vamos a notar que la carga va a ser más representativa en una parte del aminoácido. Si el aminoácido se encuentra en un pH básico,
el aminoácido completo se va a tornar negativo y se va a comportar como un anión. Si el aminoácido se encuentra en un entorno ácido, como es el caso de las hidrolasas ácidas, ¿ok? Los aminoácidos de esas hidrolasas ácidas se van a cargar positivamente y de esa manera, literalmente toda la cadena de aminoácidos se va a activar para entonces actuar como una enzima que corta moléculas, ¿ok? Porque entonces los aminoácidos allí se van a comportar como cationes, como un ion positivo. Y si tenemos esta situación de que tenemos un pH neutro, literalmente la molécula o el aminoácido en este caso tiene la capacidad de presentar ambas cargas, pero en diferentes partes de su estructura. En el grupo amino entonces va a presentar la carga positiva y también en el grupo carboxilo va a presentar la carga negativa, haciendo como una especie de dipolo aquí, ¿ok? Y que este tipo de molécula se llama suiterión, o este tipo de estado, perdón, se llama suiterión o esfiterión, como le quieran decir. Yo no les expliqué esto del sistema de LIRS, eso no interesa, ¿ok? Esto sí lo tienen que recordar. ¿Cómo se une un aminoácido con otro? Mediante una síntesis por deshidratación. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, esta parte de este aminoácido, se une con esta parte de este otro aminoácido. Esto es un grupo carboxilo y esto es un grupo amino. Se unen en este punto soltando o disociándose de estos átomos de hidrógeno y de oxígeno que forman una molécula de agua, ¿ok? Y de esa manera al final vamos a tener esta unión aquí entre el carbono y el nitrógeno, que anteriormente estaba el carbono aquí y el nitrógeno acá. Entonces acabamos de formar una molécula que involucró la formación o liberación de una molécula de agua o dos moléculas de agua, dependiendo de la cantidad que haya, ¿ok? Entonces ese tipo de proceso se llama síntesis por deshidratación. Formación de una molécula liberando una molécula de agua. El enlace peptídico. Ese tipo de reacciones sería igualmente reacción de óxido de reducción. Sí, de hecho sí. La cuestión es que la oxidorreducción aquí es un poco diferente. Aquí se involucra otra molécula más. Eso es lo que pasa. Se involucra una enzima, se involucra un agente reductor como NADH, ¿ok? Nada más que aquí no se está ejemplificando cómo, ¿ok? Aquí solamente se está mostrando cómo se forma el enlace peptídico, que es el enlace que une los aminoácidos con los otros. Pero sí, esta también es una reacción de oxidorreducción. Cuando nosotros hablamos de reacciones de oxidorreducción, hablamos de reacciones en las que se da un intercambio de electrones. Y cualquier tipo de reacción que involucre la formación de un compuesto y que esa reacción sea reversible, como podemos ver aquí, es decir, que yo puedo formar y romper también esta misma unión. Eso quiere decir que lo que se está dando es un intercambio de electrones y por lo tanto se está presentando una reacción de oxidorreducción. ¿Okay? Cuando yo veo que nada más se forma y no se puede echar para atrás, entonces ese es un tipo de reacción que es de síntesis, pero que no implica el intercambio de átomos, el intercambio de electrones. ¿Okay? No sé si eso se entiende. ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Los demás? Déjenme verificar, porque yo no sé ni por dónde va ese chat de la videoconferencia, pero ajá. El estrógeno, sí, Helen, ese es un tipo de hormona lipídica. Ese mismo. Ese era el que nos faltaba. ¿Ok? Entonces, bueno. Ustedes disculpen, es que yo estoy bien cansada. Pero bueno. A partir de ello, entonces, esto es lo más importante de las proteínas. Los niveles estructurales, además de su función, obviamente, ¿no? Los niveles estructurales. Nosotros habíamos mencionado que las moléculas de esta índole, que son cadenas largas de moléculas más sencillas como los aminoácidos o los nucleótidos, en el caso del ADN y el ARN, ¿ok? Son largas cadenas
que se pueden enrollar sobre sí mismas de forma ordenada. Ese doblez sobre sí mismas se les conoce como plegamiento, ¿ok? Entonces, literalmente esas cadenas se pueden plegar sobre sí mismas de diferentes formas. Y nosotros vamos a tener, por ejemplo, una primera estructura o una primera organización que no es más que la cadena de aminoácidos en el caso de las proteínas. Luego, un segundo nivel de organización, que es cuando esta cadena de aminoácidos se pliega sobre sí misma formando estructuras secundarias, ¿ok? ¿Cuáles son las estructuras secundarias de las proteínas? ¿Cuáles son las estructuras secundarias de las proteínas? O los patrones secundarios, ¿ok? A ver. Señora, aquí tenemos 30 personas. 30. Me tienen que contestar. Si no, aquí mismo acabamos esta tutoría. Profe, serían los patrones de desplegamiento. Ajá. ¿Cuáles serían? Dice alfa, él dice alfa, Helen dice alfa y beta. Okay. No es alfa y beta, pero sé que está por ahí. Ahora sí, Yesenia. Alfa hélice y lámina beta. Okay. Vamos a buscarles lo que yo hice con el otro grupo. Okay. Alfa hélice. Ok. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, lo que señalo con el cursor. Esta es la cadena de aminoácidos, ¿verdad? Pero en este punto, específicamente, esta cadena de aminoácidos, en vez de ser una cadena lineal, ella se curva sobre sí misma o se pliega sobre sí misma. Y nosotros podemos observar que hay puntos de esos aminoácidos que empiezan a interactuar con los aminoácidos que están debajo, en vez de lo que están al lado, ¿verdad? Formando entonces este tipo de estructura o patrón secundario que nosotros conocemos como hélice, o en este caso alfa hélice. ¿Okay? Fue el primer patrón secundario que nosotros encontramos o describimos de las proteínas. ¿Okay? Si lo vemos de esta manera, paradito, se ve como una hélice, o muchas veces se ve como un zigzag. ¿Okay? Si lo vemos, por ejemplo, desde arriba, lo vemos como una especie de tubo, pero es que es una hélice, ¿ok? Es un remolino ahí, como quien dice. Si lo vemos con su estructura tridimensional, se ve de esta manera, ¿ok? Pero todas son lo mismo, es una alfa hélice. Es una hélice de aminoácidos, punto, ¿ok? Eso es un patrón secundario. Vamos con el otro patrón secundario, que es lámina beta. En las láminas beta, y voy a buscar uno que se entienda. En las láminas beta yo tengo más o menos esta situación. Ay, es en serio. Todas las imágenes, Pretty, siempre son un chasco. Ah, miren, casualmente. Eso es cuando adquieren esta forma helicoidal y forman estas alfa hélices. Eso es un ejemplo, ¿ok? Es más, le voy a mandar esta misma cuestión a ustedes. Pegar. Bien. Hidrógenos, hélices, hidrógenos, esto. Aquí nosotros podemos ver que pareciera como si fueran varias cadenas de aminoácidos.
pero realmente no son varias cadenas de aminoácidos, realmente es la misma cadena de aminoácidos, que literalmente inicia aquí, vamos a decir que inicia aquí, luego sigue más adelante y dobla justamente aquí, y sigue hacia arriba. Luego se dobla aquí y sigue hacia abajo, ¿ok? Entonces vemos que es una cadena que literalmente se dobla varias veces de forma paralela, teniendo entonces porciones de su estructura que están uno al lado de la otra. Y los aminoácidos que se encuentran allí, como pueden ver aquí, vamos a aquí, ¿qué está pasando allí? ¿Qué tipo de enlace se está formando aquí entre este aminoácido de acá arriba, de acá, de la izquierda, y este aminoácido de la derecha? ¿Qué tipo de enlace? Enlace iónico. Enlace iónico, ¿verdad? Muy bien, enlace iónico. Es una simple interacción iónica, pero es lo suficiente, tantas interacciones iónicas para que entonces esos pedazos de la cadena polipeptídica se mantengan así, en esa disposición, en esa organización, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? A la final yo voy a generar una estructura con esas cadenas en sí que se disponen de esa manera, que parece una lámina. Por eso se llama lámina beta. ¿Ok? Entonces les voy a buscar una proteína globular para ver si me salen las láminas y demás. Oh, ya sé, espérense. No lo voy a poner aquí, lo voy a buscar es acá. Estas eran las que estaba buscando. Dígame. La cantidad de enlaces iónicos que tenga una estructura, entonces la que muestra da la estabilidad. No, la estabilidad la dan los enlaces covalentes, o sea, que la estructura no se desintegre. Pero los enlaces débiles ayudan a que las moléculas entre sí interactúen como tal. Entonces, es como que en algún punto van a funcionar, como enlaces de soporte. Porque un solo enlace débil no es nada, pero si yo coloco en una estructura 1000 enlaces débiles, la fuerza de entre todos esos enlaces va a hacer que esa estructura se mantenga, ¿verdad? Entonces ese es el asunto. Realmente los enlaces débiles no son para soporte, no estabilizan a la molécula realmente. Lo que estabiliza a la molécula es el enlace fuerte que forma la estructura de la molécula en sí. Pero los enlaces débiles a veces ayudan a que las estructuras se mantengan. No sé si respondo a la pregunta con eso. Sí, profesora, la respondió en la cantidad entonces de enlaces. Ajá, exactamente. Es que esa era mi duda porque yo la tuve cuando estuve estudiando para el examen en genética, por la estructura del ADN. Ajá. Y no solamente eso, de hecho, esa es la razón por la cual el agua, por ejemplo, el agua líquida, ¿por qué el agua tiene un punto de ebullición tan grande? Porque tiene muchos enlaces débiles, muchos puentes de hidrógeno. ¿O por qué el agua se necesita cuando alguien trata de abrir o entrar en un cuerpo de agua? Se necesita como que romper la tensión superficial. ¿Por qué? Por la cantidad de enlaces débiles que hay en la superficie del agua. Entonces, a la final, muchos enlaces débiles, si bien los enlaces débiles no son para estabilizar moléculas, los enlaces débiles en algún momento con la cantidad ayudan a soportar a la molécula. ¿Ok? Entonces, aquí les muestro un ejemplo de proteína, ¿ok? Con diferentes niveles estructurales en su estructura, ¿ok? Estos son proteínas de membrana, proteínas integrales, y en este caso son marcadores celulares, ¿ok? Ayudan a reconocer a la célula y a reaccionar como tal. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que esta proteína inicialmente fuera de la célula, observen cómo es, ella es una cadena de aminoácidos, un nivel de estructura primario, simple cadena de aminoácidos. Pero cuando ella entra a la membrana y empieza a asociarse con los fosfolípidos que hay allí,
¿qué es lo que pasa con esa proteína? Ella adquiere este patrón secundario que es una alfa hélice, ¿ok? Y a través de todo su dominio o toda la parte de la proteína que se encuentra incrustada en la membrana, ella es una alfa hélice, ¿ok? Luego, cuando sale de la membrana nuevamente, adquiere esta estructura primaria o esta estructura lineal, que no es más que la cadena de aminoácidos. En este caso, esta proteína llegó a un nivel de estructura secundaria como máximo, ¿ok? Llegó como máximo. Acá pasa lo mismo, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esta tercera que está aquí, que es una toxina? Esa también es una proteína, ¿ok? Sin embargo, nosotros la diferencia que estamos viendo es que las toxinas en sí, o en este caso en particular, son proteínas con un grado de organización aún más alto, específicamente un tercer grado estructural o un tercer nivel de organización. Son proteínas terciarias. Entonces, vamos a ver a las proteínas terciarias. Las proteínas terciarias son la mezcla, literalmente, de los patrones primarios, literalmente. Son estructuras tridimensionales. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Esto que está aquí. Aquí está la estructura primaria, luego vemos la estructura terciaria, secundaria, y esas mismas estructuras secundarias ya se pueden plegar sobre sí mismas también para formar entonces una estructura un poco más condensada, enrollada, y en este caso un arreglo tridimensional, ¿okay? Profesora, una pregunta. Dígame. ¿El enrollamiento eso se da con ayuda de otra enzima, otra proteína, o lo hacen ellas solas? Muy bien por preguntarme eso. ¿Dónde se daría este enrollamiento en la célula? ¿Qué piensan ustedes? Por los enlaces. ¿Dónde? Por los enlaces. Sí, es por los enlaces. Pero ¿qué parte de la célula se encarga de modificar a las proteínas para que adquieran su función? En la El aparato de Golgi. Okay. El aparato de Golgi es el que pliega las proteínas de esta manera para que adquieran esta estructura y de esa forma entonces activen su función. ¿Okay? Entonces, si yo lo quiero ver desde un punto de vista ya más celular, en el retículo endoplásmico se forma la cadena de aminoácidos. ¿Okay? La cadena. De forma espontánea se va a formar la estructura secundaria, las alfa hélices y las láminas beta. Pero alcanzar este nivel que está aquí requiere de la ayuda de enzimas, de otro tipo de moléculas, que si fosforilaciones, que si glicosilaciones, ¿ok? Para lograr que se dé este arreglo tridimensional. Y esta modificación de las proteínas que se tradujeron en el retículo endoplásmico, ¿ok? Se logra en el aparato de Golgi, ¿ok? No quiere decir que las proteínas no puedan llegar a este nivel de forma espontánea, claro que sí, ¿ok? Especialmente las proteínas que están en el citoplasma, como por ejemplo las proteínas ribosomales, ellas tienen este nivel, ¿ok? Y ellas no necesitan pasar por un aparato de Golgi para esto, ¿ok? Pero la mayor parte de las proteínas, principalmente las proteínas enzimáticas, que prácticamente todas son con este nivel estructural, ellas de por sí necesitan ayuda para plegarse de esta manera y pasan entonces por el aparato de Golgi para hacer estas modificaciones. ¿Ok? Hasta llegar a este arreglo. Ajá, dígame. Listo, profe. Y en el caso de la función de las chaperonas, ¿cuál sería? Que también... Precisamente esto. Ay, gracias por mencionarlo. Las chaperonas son un tipo de proteína. Espérense, yo lo cerré, lo borré. ¿Qué hice con... ¿Lo cerré? Ay, sí, lo cerré. ¡Ah! No me digas que lo cerré y no lo guardé. Ay, qué tristeza. Para ver. Ah, estaba en el lado de las funciones. Ah, aquí. ¿Ok? Unas proteínas enzimáticas. Las chaperonas. ¿Ok? Las chaperonas son un tipo de enzimas que ayudan a plegar a las otras proteínas. Literalmente.
¿ok? Entonces sí, ellas actúan precisamente, ellas sí pueden actuar tanto en el citoplasma como dentro de los organelos membranosos, que como el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico en algunos casos, ¿ok? Pero ellas ayudan a que se pliegue correctamente ese polipéptido para alcanzar el nivel de organización en donde se active la función de ese polipéptido y se convierta entonces en proteína. ¿Ok? ¿Estamos claritos con esto? ¿Alguna otra pregunta? Profesora, entonces la cadena sale del retículo endoplasmático, viene en el aparato de Golgi, entonces como ellas se forman los niveles ya. Exactamente. Usualmente ese es el proceso natural. Como les digo, no quiere decir que no se pueda no se pueda dar de forma espontánea. O sea, no quiere decir que no se pueda dar por la misma naturaleza de los aminoácidos de la proteína, ¿ok? No quiere decir que no se pueda dar de forma espontánea. Pero típicamente nosotros vemos que la célula necesita que estas proteínas adquieran una estructura bastante precisa, porque recordemos que las enzimas, que son un tipo de proteína, ellas son muy específicas para su sustrato, así que tienen que tener una forma específica. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula las modifica específicamente en el aparato de Golgi para eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ahora bien, así como llegó a este tercer nivel estructural, que es el arreglo tridimensional, así también puede darse el caso de que pues en este punto o en este punto o en este punto, o sea, en cualquiera de los niveles de organización, nosotros podamos encontrar una cadena polipeptídica con algún nivel de plegamiento que se una con otra cadena polipeptídica que también tenga otro nivel de plegamiento. ¿Ok? Formando entonces una estructura más grande, una proteína más grande de varias cadenas polipeptídicas. Ese nivel de organización es el nivel cuaternario o el nivel cuarto de organización estructural. Y las proteínas de este nivel todas también son proteínas tridimensionales. ¿Ok? Ejemplo de eso tenemos la hemoglobina. La hemoglobina es el ejemplo que siempre hemos dado. Aquí está, ¿ok? La hemoglobina, si se fijan, aquí esta verde es una cadena polipeptídica que en este caso ha alcanzado un nivel estructural terciario. La amarilla, que es la beta hemoglobina, en este caso, el naranja, perdón, beta, también es otra cadena polipeptídica allí que alcanzó un nivel estructural terciario. Y ambas cadenas se unieron, en este caso, así como se unieron a estas otras dos que están acá abajo, para formar toda esta estructura, que es una estructura cuaternaria. Entonces, el mayor grado de organización que adquiere la hemoglobina es literalmente una estructura cuaternaria. ¿Okay? Es una proteína cuaternaria, de hecho. Entonces, en los espacios, en estos bolsillos que ella presenta ahí, allí específicamente es que la hemoglobina inserta el oxígeno y lo transporta dentro de los eritrocitos. ¿Ok? Ese es un ejemplo de proteína cuaternaria. Yo podría mostrarles, vamos a hacer los ejemplos para que puedan identificarlo, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, el anticuerpo, que es una inmunoglobulina. Y quiero que lo identifiquen. Ok, el anticuerpo, que es esto que está aquí, ¿a qué nivel estructural llegó? Primario, secundario, terciario, cuaternario.